Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hermano, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar esta mañana aquí en su casa y poder compartir juntos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias también por tus bendiciones, gracias por estar en esta mañana en tu casa y poder los hermanos compartir juntos. Gracias por la vida de todos estos niños, bendíceles, bendice a sus padres, oh Señor, que han estado batallando y que cada día tienen que batallar con ellos, Señor, en un mundo bien complicado. Gracias por las maestras de nuestra iglesia que también les educan y les enseñan, que tú les guíes, oh Señor, con tu Espíritu Santo, les des palabra tuya, y que nuestros niños, oh Señor, tengan oídos para escuchar el mensaje de tu palabra. Bendíceles. Bendice también a los padres de nuestra congregación, a cada hombre, oh Señor, que tú has llamado y les has entregado este ministerio de guiar a las familias, también en un mundo difícil. Pero contamos, oh Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y con la instrucción de tu palabra para poder guiar. Ayúdanos, bendícenos y que la gracia tuya pueda actuar siempre en cada uno de nosotros. Bendice el mensaje de esta mañana y que tu palabra, oh Señor, pueda edificarnos. En el nombre de Jesucristo, tú oramos. Amén. Bien, hermano, le damos gracias al Señor por estar esta mañana en su casa. Una de las cosas más extraordinarias, una de las cosas que Cristo nos dejó, ¿verdad? En un legado para la vida cristiana, para sus hijos, fue precisamente eso que estaba nuestra hermana Mirta hablando ahora en la alabanza, ¿verdad? Cristo fue quien introdujo por primera vez en el concepto de cristiano la idea de Dios como un Padre cercano a nosotros. Y usó el término Abba Padre, ¿verdad? El pueblo de Israel, aunque Dios muchas veces se refirió a ellos como Padre y les habló a ellos como Padre, la nación de Israel no veía a Dios como un Dios muy cercano al punto de verlo como un Padre. Para ellos Dios era un ser trascendente, grande, poderoso, pero un ser lejano. De hecho, los nombres en la Biblia, precisamente el nombre de Jehová, se da para hacer referencia a un Dios que se acerca, ¿verdad? Y ustedes van a ver en la Biblia esa combinación de nombres, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Ustedes van a ver cómo a través de la historia el uso de los nombres en la Biblia tiene un valor muy importante. De hecho, en la creación aparece el nombre de Dios, no el nombre de Jehová. Es el Dios trascendente, grande, que tiene poder para crear, pero un Dios distante. Después, cuando Dios crea al hombre, aparece el nombre de Jehová en la narración bíblica. Significa que Dios se empieza a acercar al ser humano. El nombre de Jehová, entre sus acepciones o significados, una de ellas significa el Dios que pacta, el Dios que hace pacto con el ser humano y se acerca a él. Cristo es quien introduce el concepto de padre. Para los hebreos, de hecho, a Cristo los fariseos lo condenan y lo juzgan porque ellos dicen, y una de las acusaciones que usaron, dice, ¿quién es este? Que dice que Dios es su propio Padre. Porque Jesús usó un término tan cercano, y eso era lo que él quería que la gente comprendiera, que Dios es tan cercano a nosotros, a sus hijos, y se relaciona con nosotros como un padre con un hijo. Para mí, cuando uno estudia en la Biblia lo que significa el concepto de padre, es algo tan, pero tan tremendo, ¿verdad? Cuando uno estudia toda la personalidad de Dios, es algo tremendo. Una de las cosas que nosotros los padres anhelamos con nuestros hijos es que nos hagan caso, ¿verdad? Y educamos y criamos a nuestros hijos y disfruten los que tienen a los niños chiquitos, porque mira, el tiempo se va así de rápido. Se va así de rápido y cuando usted viene a ver ya son hombres, ya no los vas a tener a tu lado. Ya educarlos va a ser más difícil, usted solamente podrá aconsejarlos. Ellos van a empezar a vivir lo que usted les haya enseñado. Tienen que ponerlo en práctica. Es importante eso, ¿verdad? Pero uno nunca deja de ser padre. Aun cuando nuestros hijos son adultos y se hacen independientes y uno los cría para eso, ¿verdad?
Uno los educa, los forma para que ellos crezcan, se vuelvan independientes y puedan ellos vivir la vida ellos solos. Se van a equivocar muchas veces, van a fracasar, pero ellos tienen que aprender lo que nosotros les enseñamos. Hay una etapa en que hay que dejarlos y ellos van a tomar sus propias decisiones. A nosotros nos va a doler, ¿verdad? A nosotros nos va a doler. Porque muchas veces harán cosas, pero tienen que aprender. Porque el anhelo de todo padre es que sus hijos crezcan, ¿verdad? El anhelo de todo padre es que sus hijos crezcan, maduren y saber, ¿verdad? Uno como padre quiere ver a los hijos desarrollarse, crecer, y cuando uno logra eso, tenemos la tendencia a decir, bueno, ya yo me puedo ir, ¿verdad? Cuando Dios lo permita, cuando Dios quiera, ya me puedo ir, porque ya yo sé que mi hijo, ¿verdad? Los padres siempre nos quedamos con ese, porque ese es el anhelo de uno, ¿verdad? Como padre, verlos crecer, verlos fortalecer. Un padre nunca... A mí hay un video que me gusta mucho que fue real y está en YouTube, usted lo puede buscar si usted lo... Es un muchacho que es atleta, corredor de atletismo, no recuerdo en qué modalidad, pero... y se preparó, fue a las Olimpiadas y cuando fue a las Olimpiadas estaba corriendo, mientras iba corriendo se lesionó. Él era uno de los favoritos en la competencia. Y se lesionó. Yo no sé si Manuel lo puede buscar por ahí en YouTube, me parece. No sé cómo se llama, pero si lo buscas así, el atleta que su padre lo acompañó a lo mejor sale. Y está bien bonito, ¿no? El muchacho se lesiona y no puede seguir corriendo, pero él no abandona la carrera. Y mientras va corriendo, él va llorando y aguantándose su pie porque tuvo una contracción muscular en los músculos detrás del pie. Y él se había preparado tanto, era su sueño correr, que él no abandona la carrera y los árbitros, todo el mundo le está pidiendo que salga de la pista, que salga de la pista. Y un hombre que está en las gradas saltó de las gradas a la pista, cogió al muchacho, le puso la mano por el hombro y lo aguantó y empezó a correr con él. Los árbitros trataron de quitar al hombre y el hombre empujó a todo el mundo y le preguntaron que por qué hacía eso y el hombre dijo, porque ese es mi hijo, ¿verdad? Porque ese es mi hijo y voy a correr con él en el dolor, ¿verdad? Miren, si nosotros hacemos cosas buenas con nuestros hijos, hacemos esas cosas bonitas en la vida, lo hacemos, usted sabe por qué, porque lo heredamos de Dios. Porque Dios puso eso en nosotros. Y como dice esa canción, no, esa alabanza que cantamos al final, no hay por qué dudar, no hay por qué tener miedo. Si nosotros lo hacemos, Cristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Pero tenemos una tendencia a mirar negativamente a Dios en la carrera de la vida. Cuando nos suceden cosas malas, cuando nos suceden cosas difíciles, cuando tenemos que enfrentar batallas que casi son imposibles, tenemos la tendencia a juzgar a Dios. Una de las cosas que me enseñó a mí a cambiar mi concepto teológico con respecto a la manera que pienso de Dios es precisamente el concepto de padre. Cuando mi hijo nació, mi teología cambió. Porque los hijos nos enseñan a ver a Dios diferente, ¿verdad? Ellos no nos dan palabras, ellos sencillamente nos dan muchas batallas. Pero en esas batallas uno aprende quién es Dios, ¿verdad? Y cuando uno lee en la Biblia, ¿verdad? Que es tremendo. El amor de padres es algo tan complejo, ¿verdad? Los padres hacen cosas, a veces hasta las mujeres nos juzgan mal. Los padres, ustedes no tienen sentimiento, el problema es que nosotros guardamos el dolor, lo guardamos adentro y no lo expresamos ni siquiera para dañar a nuestras esposas. Y nos guardamos el dolor adentro y preferimos aguantarlo, ¿verdad? Callado, y preferimos que cuando no haya nadie adelante, entonces nos retiramos a soportar nuestro dolor. Nosotros y Dios solo, ¿verdad? Y tratamos como hombres de sacar al mundo y a nuestra familia una cara, pero por dentro es otra, ¿verdad? Y yo digo, Dios hace lo mismo con nosotros. Dios hace lo mismo con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Padre. Cristo dijo, si ustedes lo hacen, ¿cuánto más vuestro Padre? Cristo nos enseñó a mirar a Dios como un Padre. Lo que un padre hace, ¿verdad? Por un hijo, eso es tremendo. Regañamos a nuestros hijos y nuestros hijos no entienden muchas veces. Porque creen que nosotros somos duros, porque creen que nosotros
pero los estamos educando, enseñándolos porque queremos protegerlo, ¿verdad? Y eso es importante. Por lo tanto, Dios desea, hermanos míos, que nosotros aprendamos a crecer. ¿Qué cosa es el crecimiento? ¿Cómo podemos definir qué cosa es crecer? ¿Es algo natural, es espontáneo, es intencional, es provocado? Los médicos que están aquí, ¿cómo se define el crecimiento en medicina? A ver, díganme algo ahí. No los voy a evaluar como médico, yo no sé si usted lo dice bien o mal, yo no puedo decirle si lo dijeron bien o mal. Pero ¿cómo se define en medicina el crecimiento? A ver. Ajá, desarrollo, ¿verdad? Es desarrollo. Crecer siempre es algo que va como dice Dani, de lo inferior a lo superior. Crecer, ¿verdad? Qué importante es crecer. Escribí una definición que me gustó y la quiero compartir con ustedes. Dice que crecer significa aumentar de tamaño, cantidad o intensidad. Dice que es un concepto que puede aplicarse a cosas físicas, emocionales, sociales o intelectuales. El crecimiento involucra todas esas etapas de nuestra vida, ¿verdad? Y me llamó la atención que dice que está involucrado también las emocionales. Cuando uno crece, esperamos que emocionalmente también uno crezca y madure, ¿verdad? Crecimiento es madurez también. En biología, el crecimiento se define o se describe como un proceso ordenado, programado y controlado genéticamente, aunque influenciado también por factores externos como la nutrición, el ambiente y las hormonas. Así que crecer, hermanos míos, es un proceso natural y cuando no se crece, hay problemas, ¿verdad? Los médicos que están aquí, cuando no hay crecimiento, es una alarma que algo está funcionando mal, porque crecer es una cosa natural. Yo recuerdo hace poco y me reí muchísimo cuando vi un video de la nietecita de Jesús y Mirta, allá en Brasil. Estaba llorando y los padres preguntaron que por qué lloraba. Dice, porque yo soy chiquitica y yo quiero ser grande. Aún en nuestro ADN, nosotros tenemos en nuestro... ¿Qué edad tiene la niña? 4 añitos. Está en nosotros el aquello de que crecer. Crecer es una necesidad, ¿verdad? Está ahí. Dios nos puso eso en nuestra vida. Tenemos que crecer. Y el crecimiento es también aplicable, hermanos míos, a la vida espiritual. Y eso es importante. He titulado la meditación de esta mañana, La fe necesita crecer. Y quiero invitarles a leer, hermanos, Primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer desde el 9 para leer la idea completa. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando noche y día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Dice Pablo, y completemos lo que falta a vuestra fe. Y en la segunda carta del apóstol Pedro también les invito a leer el capítulo 1, el versículo 5, dice, sí, del 5 en adelante, segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 5 en adelante, dice el apóstol Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué tremenda palabra esta la de estos dos grandes apóstoles de Dios, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pablo quería que la fe de los hermanos de Tesalónica creciera. Y aquí hay un aspecto importante, ¿verdad? La fe salvadora, hermanos míos, es suficiente en cuanto a la salvación. Es aquella fe que nos permite creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
pero no es suficiente. El apóstol Pablo quería ver a los hermanos de Tesalónica y dice, para añadirle o ponerle lo que le falta a vuestra fe. Ellos eran cristianos salvos. Aquí no se está hablando de personas no creyentes. Pero sí se está hablando de algo que es esencial para nosotros. Crecer es un acto natural, no podemos provocar un crecimiento, pero sí podemos hacer algo para tener un crecimiento sano y saludable. Eso es importante para la fe. Usted siembra una planta y usted no puede hacerla crecer. Usted no puede sembrar una planta y alarla, estirarla para que la planta crezca. Ella va a crecer porque crecer es un proceso natural. Igual que en la vida cristiana, usted aceptó a Jesucristo como Salvador y usted va a crecer. Aunque no haga nada, va a crecer porque es un acto natural de la naturaleza espiritual. Ahora, usted sí puede hacer algo para mejorar el crecimiento. Usted puede aportar para que su crecimiento sea mejor, sano, saludable y tal vez a veces un poco más rápido. Por eso hay a veces hermanos que usted los ve que llevan años en el evangelio y nunca han crecido, nunca han madurado. Uno dice, nunca crecieron, sí crecieron. Desde el primer día que se convirtieron a los años que han pasado, lo que les ha faltado, ¿verdad? Porque creo que crecer también tiene algo de intencionalidad. Y la palabra del Señor lo enseña, Pablo lo enseñó y Pedro también. Así que, hermanos míos, en este verso de las Escrituras nos encontramos un principio teológico importante. La fe salvadora por sí sola es carente. Por lo tanto, necesitamos crecer. La fe salvadora por sí sola es carente. El autor del libro de los Hebreos le dijo a los cristianos en ese lugar, a quienes él le escribió, dice, ya es tiempo de que dejemos los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, el bautismo, la salvación, el arrepentimiento. Ahora es necesario que nos proyectemos hacia cosas mejores. No es porque obviamente la salvación es la base del crecimiento, pero está entendiendo que se necesita, dicen los autores de la Biblia, no basta con eso, el cristiano necesita crecer y madurar. ¿Por qué usted necesita crecer en la fe? Que su fe crezca. En primer lugar, porque ese es el deseo de Dios. El versículo 12 de ese mismo capítulo de Tesalonicenses, Pablo dice, y el Señor os haga crecer. Si usted sigue leyendo los textos, Pablo dice, y el Señor les haga crecer. Es el deseo de Dios que usted crezca. Segundo, porque una fe que ha crecido es una fe madura, está preparada para enfrentarse a los problemas de la vida. Son los cristianos que han madurado en la fe quienes pueden enfrentar a las vicisitudes, problemas y conflictos de la vida. No es que no sientan dolor, no es que no enfrenten momentos críticos en su vida, pero no se van a apartar de la fe, se van a mantener. Porque su fe ha madurado, porque pueden entender lo que está pasando en sus vidas y cómo Dios, ¿verdad?, está en control de todo eso. Y en tercer lugar, porque la madurez nos capacita para ayudar a otros. No hay nada mejor, ¿verdad?, que cuando uno puede ayudar a un hermano que está sufriendo cuando uno ha sufrido lo mismo. Cuando uno ha tenido que pasar por un proceso y poderle decir, hermano, mantente firme. No es que tu dolor no me importe, pero ya hemos pasado por ahí y te podemos decir, te va a pasar esto, mira, puede suceder esto en tu vida, pero el Señor es fiel, el Señor te va a cuidar, te va a guardar y te va a premiar. Esa es la realidad. Pasamos en la vida por un proceso, pero cuando usted ha madurado y ha pasado eso y se ha mantenido firme, usted puede ayudar a otros. El apóstol Pablo lo decía. Pablo dijo, hemos sufrido, hemos pasado esto y hemos sido consolados por Dios para consolar a otros. ¿Verdad? Porque la vida cristiana es muy importante. El otro día le decía yo a un joven en mi trabajo, un muchacho joven, estábamos hablando y él, perdón, y ni me acuerdo qué fue lo que le dije y yo le decía, acuérdate que el hombre no es ese concepto filosófico, yo soy yo y mis circunstancias. Le dije, los seres humanos no somos nosotros y nuestras circunstancias. Somos nosotros, nuestras circunstancias y las personas que están a nuestro alrededor también cuentan. Porque no vivimos solos en este mundo. Así que no soy yo solo y mis circunstancias. Soy yo y las personas que están a mi alrededor también. ¿Verdad? No vivimos solos. Y Dios nos ha entrenado y nos ha capacitado precisamente
para ayudar a otros que están, ¿verdad? Creciendo y empezando. Podemos crecer para podemos creer que para los cristianos de antes la vida era fácil. Y ese concepto muchas veces lo tenemos metido en nuestra mente. Nosotros creemos que los cristianos de Tesalónica, no, para ellos no había problema. La vida para los cristianos de antes era fácil, no había mucho entretenimiento, ¿verdad? Como nosotros tenemos hoy. Tenemos el internet, tenemos esto, tenemos lo otro. Pastor, la vida hoy es complicada. Usted sabe, la gente antes no tenía problemas, no tenía problema de carro, no tenía problema de seguro, no tenía nada de eso, esa preocupación que si se me ponchó el carro, que si lo tengo que cambiar, que si fui al dealer. En aquella época de Roma no existía nada de eso. No había dealers para vender caballos, ni carruajes, nada de eso. Eso no tenía, tú tenías tu estás para el campo, el caballo come. Y créanme que yo estoy loco por virar a esa época de los caballos. Ya estoy que no quiero ni chivo en mi casa. Ni gato, el gato estoy loco porque se pierde el gato. En aquella época no había eso. Pero si usted cree que para ellos la vida era fácil, no era fácil. Y no me estoy refiriendo solamente a que por ser cristianos estaban siendo perseguidos. Si nosotros analizamos y miramos la historia de Tesalónica, Tesalónica se había convertido en una de las ciudades más importantes de la época aquella. Se había convertido en la capital del imperio macedonio. Era una ciudad portuaria, era una ciudad muy cosmopolita, llena de habitantes de todos los lugares. Se había convertido en uno de los centros comerciales más grandes de su época. Las religiones, se podrán imaginar, había todo tipo de religiones. Había todo tipo de entretenimientos porque en aquel entonces también había juegos, había centros de miles de cosas. La ciudad era muy próspera, había mucho libertinaje en la época aquella y había de todo. No era fácil, era una ciudad próspera. No era fácil en aquel entonces vivir la vida cristiana. No solo porque el que era cristiano fue perseguido por su fe, sino porque también Tesalónica le proveía a todo el mundo todos los gustos que ellos querían. Y miren, hermano, no hay cosa más difícil. Cuando yo vivía en Cuba, yo decía, qué difícil es la fe en Cuba, porque teníamos tantas necesidades que uno hasta para hacer una llamada por teléfono tenía que orar. Señor, permite que el teléfono funcione. Dios mío, que cuando yo llame a la persona y que haya conexión, uno hasta por eso oraba. Por un jabón para bañarse uno oraba. Pero cuando llegamos a este mundo donde lo tenemos todo, nos olvidamos de orar por esas cosas. No necesitamos realmente orar por esas cosas. Porque hoy en día usted no necesita orar por jabón, usted va a la tienda y lo compra. Y mire, créame que las culturas, mientras más cosas le ofrecen, muchas veces más matan la vida espiritual. Mientras más libertades y más oportunidades, más mata la vida espiritual. Los cristianos de Tesalónica estaban en esa tremenda batalla. Ese era el contexto que vivían los cristianos en Tesalónica. Entonces, el apóstol Pablo les invita a los cristianos a crecer en la fe. Pero déjeme decirle algo. Los cristianos de Tesalónica no eran cristianos inmaduros. El apóstol Pablo, si usted lee la carta desde el principio, los está halagando todo el tiempo, porque ellos han mostrado una fe verdadera. Pablo está contento con ellos, deseaba verlos, conocerlos, porque los cristianos de Tesalónica, dice Pablo, la fe de ustedes se ha conocido en todo el mundo. Ustedes han dado un testimonio, una vida cristiana tan ejemplar que todo el mundo está impactado con la vida cristiana de ustedes. En medio de un contexto tan complicado para ellos, los cristianos de Tesalónica supieron vivir la fe. Pero aún así, Pablo dice, quiero verlos para poderle dar lo que a su fe les falta. Así que, hermano mío, un consejo, no se conforme solamente con sus creencias. Trate de crecer y darle a su fe un crecimiento. El apóstol Pedro nos dice qué le falta a la fe, que es necesario que nosotros le incorporemos a nuestra vida. El pasaje que leemos de 2 de Pedro 1:5 dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe, dice Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Ahí Pedro empieza a mencionar una serie de cosas que la fe suya necesita, como la fe de todo creyente, ¿verdad? La primera cosa es la virtud. Es interesante que la palabra virtud en el Nuevo Testamento es la palabra griega arete, de donde salen los aretes que se cuelgan las mujeres en su oído, ¿verdad? Es la palabra, la misma palabra.
Arete. ¿Qué cosa es un arete? ¿Para qué las mujeres se ponen arete? ¿Y para qué nos hacen gastar tanto dinero en arete? ¿Mm? A ver, Meita. No tengo idea. No me digas eso. No me lo creo. Para ser bellas. Para adornarse y lucir bonito. ¿Eh? ¿Para qué uno se adorna a las mujeres? Para lucir bonita. Mire, los hombres y los padres que están aquí, tremendo error usted comete si usted le dice a su esposa que no le puede comprar algo que la adorne. Está cometiendo tremendo error. Para que usted lo sepa. Se está buscando tremendo problema. Así que mujeres sean cuidadosas a la hora de pedir, pero maridos no se nieguen a darle a sus esposas lo que las adorna. Mira, eso es bíblico, no es que se lo estoy diciendo porque me metí en problema con mi esposa. La Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña que los hombres deben adornar a sus esposas. Lo único que la esposa tiene que tener cuidado es que dice la Biblia que no sea ostentoso, sea sencilla. Pero Salomón le dice a su mujer, te compraré collares para tu cuello, adornos, ¿verdad? Para tus orejas. Dice, cadenas para tus pies. No se crean que eso es una moda moderna, usar cadenita en los pies. Eso es más viejo. Salomón dice que le iba a comprar a su esposa todas esas cosas que adornaban su vida. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que el esposo, el buen esposo, dice, tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer. Yo nunca he oído a nadie predicando sobre ese texto. La gente parece que le tiene miedo. Y las mujeres están anhelando que se predique sobre ese texto. Pero Pablo dice, el hombre, el marido, el cristiano, tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer. Por supuesto, tenga cuidado con ser ostentoso porque la Biblia sí habla de eso. Y tenga cuidado con ciertas modas, ¿no? Que hay ciertas modas que por favor la vida no son tan modas. Pero no está mal lucir bien. El apóstol Pablo usa precisamente esta palabra para hablar de la fe. La fe necesita ser adornada, necesita lucir bien. La fe necesita ser bonita para otros. Hay gente que no quiere ser cristianos. Digo, si ser cristiano es como fulano mengano. ¿Por qué? Porque es una fe fea. No se ve linda. No inspira a nadie. La fe tiene que ser algo agradable para los demás. Obviamente, siempre va a haber quien lo critique, siempre va a haber quien no le interesa y siempre va a haber un enemigo de la fe. Siempre eso va a existir. Pero eso no nos puede impedir adornar nuestra fe, que nuestra fe sea hermosa, sea agradable, que cuando la gente la vea quiera sentirse deseoso por tener la fe que usted tiene. Miren, hermanos míos, eso es natural. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham es considerado en la Biblia como el padre de la fe. La fe de Abraham necesitaba crecer, aun cuando Abraham fue obediente. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y dice la Biblia que Abraham salió y obedeció al Señor, ¿verdad? Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció al Señor, ¿es cierto? ¿Mm? ¿Abraham obedeció al Señor? Sí. ¿Obedeció completamente al Señor? No, ahí es no. Por eso Dios tuvo que ir depurando la fe de Abraham hasta que alcanzó la madurez que Dios quería que Abraham tuviera. Abraham salió de su tierra, pero no dejó a su parentela, se la llevó con él. Y hay un dicho que dice que la obediencia media termina siendo desobediencia. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió de su tierra, pero no de su parentela. Y se la llevó con ellos. Y la Biblia dice literalmente que hasta que el padre de Abraham no murió, Abraham no pudo salir para la tierra de Canaán. Y cuando su padre murió, entonces salió para la tierra de Canaán, pero aún así se llevó a su sobrino. Y eso le trajo conflictos. Le trajo serios conflictos. Y la fe de Abraham fue madurando, pero Abraham traía todavía las costumbres del pasado. Llegó Abraham a la tierra de Egipto y después a la tierra donde estaba el rey de Abimelech, y Abraham mintió 2 veces con respecto a su esposa.
Y Abraham también estuvo con la esclava de su mujer y tuvo un hijo con la esclava. Y tenemos tremendos problemas aquí con la vida de Abraham. 2 veces mintió, ¿verdad? Y tuvo una relación que Dios no le había pedido. Así que tenemos 2 problemas con la vida de Abraham: la mentira y el miedo. Porque cuando a Abraham lo confrontaron por su mentira, Abraham dijo: tuve miedo de que me fueran a matar. Así que 2 conflictos tenía Abraham en su vida: la mentira y el miedo. Y eso no es de una fe madura. Ni la mentira ni el miedo. No son cosas de una fe madura. Dios tuvo que llevar a Abraham por un proceso a lo largo de su vida para quitar la mentira de su vida y para quitar también el miedo, porque el miedo al final vino siendo desconfianza en Dios. La otra cosa que Pedro nos invita es, dice que a la fe hay que añadirle conocimiento. Qué interesante, ¿verdad? La palabra que se usa aquí en el griego es gnosis, que significa conocimiento. Mira para esto, una palabra nueva para usted. Usted va a decir, ¿qué cosa es eso? Se la voy a explicar. La palabra griega gnosis significa conocimiento esotérico. ¿Ustedes saben qué significa eso? Yo no lo sabía hasta que anoche lo busqué. Y dije, esotérico, pues es una palabra rara. Esotérico significa que está reservado solo para algunas personas. Y ahora usted se pregunta, ay, ¿Dios me lo dará a mí? Sí, porque es precisamente que es un conocimiento reservado única y exclusivamente para los hijos de Dios. El mundo no puede tener ese conocimiento. Así que Dios nos ha dado el privilegio de tener un conocimiento que la gente no tiene. Así que cuando le digan que la fe y la razón no son compatibles, eso es una mentira satánica que Satanás trata de meter en nuestra mente, para que quiere que usted no piense. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, lo primero que hace la fe es abrirle el razonamiento a un ser humano. Empieza uno a entender y a mirar la vida diferente, porque la fe actúa precisamente en la razón. Y es el cristiano la única persona capacitada en esta vida para entender precisamente la vida, porque empieza a razonar, porque la fe le abre a usted el entendimiento. Así que la fe y la razón son 2 cosas que van juntas de la mano y es exclusiva del hombre que cree en Dios. Usted tiene que añadirle, hermanos míos, a la fe conocimiento. Eso es importante. Dice la palabra también dominio propio. ¿Qué cosa es el dominio propio? La persona que es capaz de controlar sus emociones, sus palabras y también su conducta. Controlar palabras, emociones y también conductas. El cristiano tiene que aprender a controlar la conducta. Una vez, hace años, ya estaba graduado del seminario, era pastor, y tuve que viajar. Un día estábamos en un retiro precisamente de pastores, estábamos todos los pastores, seminaristas, y el camión donde íbamos en Cuba, paramos en un pueblecito para merendar algo, fuimos a una tiendecita ahí del pueblecito, fuimos ahí a buscar y comprar algo, y uno de los seminaristas que estaba en el grupo que estábamos ahí, yo me quedé así, y el muchacho, muy respetuosamente, pero empezó a piropear a la muchacha que estaba en la tienda. Y dije, ¿a este qué le pasa, no? Miren, yo nunca he resistido, me encanta decirle a mi esposa cosas bonitas, pero nunca he resistido a un hombre metiéndose con una mujer en la calle. Para mí eso es una falta de respeto a una persona, por muy lindo que sea el piropo. Y yo vi aquí y dije, este muchacho es pastor. Hace un pastor metiéndose con una mujer en la calle. Yo no sé si al final llegaba a graduarse o no llegaba a graduarse, pero eso es un problema, porque si tú no controlas esos estados emocionales, es un problema. La Biblia habla de que el hombre de Dios, la fe, tiene que tener dominio propio. Paciencia. La paciencia es mantenerse firme, resistir, aguantar en medio de las pruebas de la vida. En estos días tuve que ver, por los estudios que estoy tomando, la película nuevamente, porque ya la había visto, la película Dios no está muerto. El joven principal de la película, Winston, tiene que presentarse en clases y de presentar una defensa acerca de Dios. De eso les invito a que la vean.
una defensa acerca de Dios en las clases de filosofía. Su profesor era un ateo y su novia, él era cristiano y su novia trata de persuadirlo que deje eso porque ese lo van a botar de la escuela, va a perder el año, desiste de eso. El muchacho no hizo caso y resistió en aquello de decir, no, lo voy a hacer, yo tengo que defender mi fe públicamente y todas esas cosas. Y la muchacha decide abandonar al joven por causa de su fe. Y ella le dijo, tienes que escoger hoy entre eso o entre yo. Y él le dijo, yo te dije a ti que la prioridad número 1 en mi vida era Dios. Qué difícil. Pero le dijo a la joven, es decir, él lo hizo, fue difícil para él, pero al final el Señor le dio la victoria. Vean la película que está bien interesante. Eso es paciencia, saber soportar, saber resistir en medio de las presiones que la vida muchas veces nos pone. A la paciencia, dice Pedro, añádele la piedad. La piedad indica devoción o dedicación, respeto y sentido del deber. Eso es piedad en la Biblia. Dedicación, respeto y sentido del deber. Creo que hay muchos cristianos en nuestros días que saben qué cosa es el respeto, pero no saben qué cosa es la dedicación ni el sentido del deber. El deber es que cuando yo me comprometo con algo, pase lo que pase, a menos que sea una urgencia, yo tengo que cumplir con eso. Eso es piedad. Eso es sentido del deber. Si yo me comprometí, yo lo cumplo. Eso es importante. La otra cosa es afecto fraternal. ¿Qué significa el afecto fraternal? Dice la Biblia, añadirle a nuestra fe afecto fraternal. Es el amor a los hermanos de la congregación. Aprenda a amar el lugar donde usted se reúne, amar a la gente. Pueden ser diferentes, tener opiniones diferentes, pero son nuestros hermanos. Y es aquí donde uno crece y comparte, ¿verdad? La otra cosa que dice la Biblia, añadir al afecto fraternal, amor. Y uno se pregunta, pero no es lo mismo el amor a los hermanos que el amor. Hay una leve diferencia. Es interesante que la palabra afecto fraternal es la palabra griega Filadelfia, uno de los nombres de las iglesias, ¿verdad? En Apocalipsis, Filadelfia, amor fraternal, ¿qué significa? Pero ahora aquí el apóstol Pedro usa la palabra amor, el amor ágape, que es el amor a Dios, ¿verdad? Es el amor a Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios y el amor a Dios involucra una serie de relaciones en nuestra vida cristiana. Es el amor a Dios. La iglesia de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, Dios halagó a la iglesia de Éfeso porque tenía un equilibrio doctrinal tremendo, pero le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y la palabra que usa es ágape. Has dejado el amor a Dios en primer lugar. Te has dedicado a muchas actividades, pero amar a Dios y amar a Dios involucra mi relación con la gente. Y dijo, tengo contra ti, hermanos míos, los hermanos y los cristianos de Éfeso no trabajaban por amor al Señor. Trabajaban por hacer cosas en la obra, no por amor al Señor. Y es un peligro tener a Dios en nuestra contra. Dijo Juan a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti, tengo contra ti. Y dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. ¿Quiere que les diga algo? Ninguna iglesia es imprescindible para Dios. Dios no necesita de la iglesia. Si la iglesia no hace lo que tiene que hacer y al Señor no le cuadra, la quita de su lugar. No le interesa tenerla. Porque la iglesia debe representar a Dios. Y si la iglesia no representa a Dios, el Señor la quita. Dice la historia que la iglesia de Éfeso desapareció. Parece que no se arrepintieron nunca. Vino un temblor de tierra a la ciudad de Éfeso que acabó con la ciudad y la iglesia de Éfeso desapareció. Eso cuenta la historia. Que Éfeso fue destruida. Hermanos míos, concluimos. La fe salvadora por sí sola está carente. Necesita crecer. Así que no alimentar la fe es incurrir en un grave error que nos puede poner en una posición contraria a la voluntad de Dios. Le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Así que es responsabilidad de cada cristiano trabajar para el crecimiento y la madurez de su fe. Usted necesita añadirle a su fe. Y eso es un aspecto importante, ¿verdad? Volviendo a nuestro principio teológico,
que mencionamos ahorita. La fe necesita crecer y eso es responsabilidad suya. Añadirle a su fe lo que le falta, porque la fe por sí sola está carente, necesita crecer. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana a poder crecer y madurar. Ese es el deseo de Dios como Padre, que nosotros podamos crecer y madurar en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. A Jesús seguiré.